Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Qué gran oportunidad la que nos da el Señor en este momento de poder acercarnos a ustedes, estimados oyentes, para que podamos compartir unos momentos en las Escrituras. Tantas cosas que podemos aprender y que Dios nos tiene que mostrar para darnos una vida mejor. En este caso, hoy vamos a dedicarnos a estudiar la vida de un hombre que nos va a recordar sobre las consecuencias del pecado. Pero no solo eso vamos a aprender sobre una advertencia porque muchas veces abusamos del poder que recibimos. Vamos a aprender sobre las malas compañías, la influencia que ellos hacen. Vamos a aprender sobre la paciencia y la justicia de Dios y vamos a recordar sobre la fidelidad de Dios. Y todo eso en la vida de un hombre llamado Acab, acá en Tiempo Devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Quiero hacerle una reseña del rey Acab. El rey Acab fue hijo de un hombre, de otro rey llamado Omri. Este fue uno de los monarcas más conocidos y controvertidos del reino del norte. La historia de Acab se registra en 2 libros. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18, pero donde más se escribió del rey Acab fue en el libro de Reyes, en su primer libro, del capítulo 16 al capítulo 22. Yo quisiera llevarle entonces a ver algunas cosas en cuanto a una reseña y que usted se detuviera con nosotros a aprender de este personaje. Si está en la Biblia, hay algo que podemos aprender del rey Acab. Y vamos a cerrar esta meditación hablando de un punto específico de la vida del rey Acab que tiene un gran contenido y una gran enseñanza. Arranquemos entonces viendo cómo es que este personaje Acab se convierte en rey. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29 dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Acá vemos cómo Acab comienza a reinar sobre Israel, y aquí se menciona Samaria, que en ese momento era la capital del reino del norte. Israel se había partido en 2, el reino del sur, Judá y Benjamín, y el reino del norte, las otras 3 tribus. El reino de Judá, su capital Jerusalén, y el reino de Israel, su capital Samaria. Pues Acab va a ser rey en aproximadamente casi 22 años
para 10 tribus de Israel. Ahora, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, nos habla con claridad y con amplitud de lo que fue este personaje, el rey Acab, en cuanto a su vida con Dios. Leamos, por favor, el versículo número 30. Dice de la siguiente manera: sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero póngale atención a lo siguiente: peor aún que los reyes anteriores. Significa que Acab se llevó o se llevaría el premio al peor rey de Israel. Entonces, eso es lo que fue el rey Acab. ¿Cómo llegó? Pues siendo él hijo de un rey, heredó el reinado, pero para nada aprovechó esa puerta que se le abrió para que él se acercara a Dios y provocara que el pueblo de Israel se acercara a Dios, sino se llevó todo lo contrario. Entonces, Acab hereda un reino que ha venido en decadencia por la maldad, y los niveles de pecado se iban aumentando. Ese es el primer panorama que vemos de este personaje llamado Acab. Veamos otro aspecto de la vida de Acab: su matrimonio. ¿Por qué es importante hablar del matrimonio? Ya lo va a ver. En el primer libro de Reyes 16, versos 31 en adelante, leemos: y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero, construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquiera de los reyes anteriores de Israel. 3 cosas acá por señalar. Número 1, se casa con una persona que no es israelita, sino era un matrimonio por conveniencia, la hija del rey Sidonio Etbaal. Luego, ella va a ser realmente una súper gran influencia en la vida de este rey. Y aquí empezamos a ver la gran influencia que la esposa va a hacer para su esposo, influyendo para que él deje de adorar a Dios y empiece a inclinarse a adorar otros dioses. Primero construyendo un templo a Baal en Samaria y luego levantando una imagen en Asera. Aquí, esto es algo muy importante, porque la propuesta de Jezabel era hacer un sincretismo, una mezcla entre la adoración a Dios y la adoración a Baal. Y aquí se está consumando, se está introduciendo un nuevo sistema religioso. La propuesta de Dios y la propuesta de Jezabel. Vea qué terrible esta mujer, que en vez de ser una ayuda idónea, va a ser una persona que al final va a llevar al fracaso a su esposo. Otro aspecto de este rey es que el rey Acab tuvo una relación muy directa con el ministerio de un hombre poderoso en el Antiguo Testamento llamado el profeta Elías. Veamos
acá en este pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías aparece en el reinado de Acab como esa espina que viene a incomodar a alguien que está obrando mal. Y aquí vemos cómo Elías llega a empezar a provocar el juicio de Dios ante un rey que le ha dado la espalda a Dios y ha empezado a adorar a otros dioses. Por medio del profeta Elías, Dios confronta directamente la idolatría que el rey Acab con su esposa están promoviendo. Aquí hay historias entre Acab y Elías bien interesantes. Un par de ellas es estas que voy a mencionar. En el capítulo 18 nos narra cómo Elías se va a enfrentar a los profetas de Baal en el Carmelo. Estos profetas de Baal son servidores de Jezabel. Jezabel odiaba a Dios y a los profetas de Dios. Entonces acá Acab llama a Elías y lo dice: el que trastorna a Israel, lo dice en el capítulo 18, verso 17 del primer libro de Reyes. Cuando vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Ese era el concepto que Acab tenía de Elías, porque Elías no conectaba ni con Acab ni con Jezabel. Así que mientras esta pareja decía al pueblo de Israel por la derecha, Elías decía por la izquierda. Mientras esta pareja decía subamos, Elías decía bajemos. Y entonces eso era muy incómodo, tanto para Acab y no digamos para Jezabel. Y aquí hay que decir que quien termina gobernando prácticamente es Jezabel. Acab se viene a convertir en un títere para Jezabel, o solo era el rostro de un rey, pero quien tomaba decisiones era Jezabel. Y por eso habían choques. Y ese fue el concepto que Acab tenía de Elías, el alborotador de Israel. Mire qué interesante esto, porque eso es lo que deberían de decir el mundo de los cristianos. De hecho, quiero decirle que en Hechos capítulo número 17, versículo número 6, se los voy a leer: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La razón por la cual Pablo y Silas y sus compañeros se les llamó los que trastornan el mundo fue porque los estaban acusando. En la ciudad de Tesalónica, la acusación más grave de sus oponentes fue la predicación que Pablo y Silas estaban promoviendo ante el gobierno del Imperio Romano. El evangelio estaba tocando las esferas no solo filosóficas, sino también estaban tocando las esferas políticas. Entonces vemos que al igual que en los días del rey Acab y Elías, también en la primera iglesia, la que llamamos la iglesia primitiva, se daba ese choque de ideas, de pensamientos. En el verso 39 de este capítulo de primer libro de Reyes 18, hay una disputa que se hace entre Elías y los profetas de Jezabel, donde la disputa era quién haga descender fuego del cielo. Y en esa disputa, pues obviamente Dios
establece su poderío y viene Dios y envía fuego del cielo. Y dice el verso 39, cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. No olvidemos que Jezabel y Acab promovían la adoración mixta. Elías promovía solo la adoración a Dios. Y entonces Elías, tras ese acontecimiento, entonces está demostrando que solo hay un Dios, el único Dios. Y eso es parte de lo que formó la vida del rey Acab. En ese contexto viene un momento oscuro para Elías, porque al enterarse Jezabel de que Elías había matado a todos sus profetas, ella entonces amenaza la vida del profeta y Elías termina huyendo al desierto. Entonces Acab no hizo nada al respecto, sino Acab le permite a su mujer, a su esposa, que ella se levante en contra del profeta de Dios. Y aquí vemos otro aspecto que tiene que ver más con Elías, pero vemos aquí con claridad que es Jezabel la que toma el mando del reinado de Acab. Bueno, yo quiero irme a la parte final y es la parte de la muerte de Acab. Y después vamos a ir a un punto de la vida del rey Acab donde nos vamos a concentrar. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 17 dice, entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. Esto que usted acaba de escuchar es parte de una profecía, el cual Micaías le habla a Acab y le anticipa su final. Este evento ocurre cuando Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, deciden unirse para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad que estaba en manos de los sirios. Entonces, lo primero que aquí nos hablan es que Acab trae a sus profetas, pero estos profetas están contratados y ellos le van a hablar al rey lo que quiere y lo que le gusta oír. Pero a Josafat no le pareció ese tema de las profecías que le estaban dando estos hombres. Así que él busca a un profeta y a quien le envían es a Micaías. Y Micaías entonces les habla de lo que va a pasar. De hecho, Micaías es puesto en prisión por el rey Acab porque no le gustó lo que al final él le termina profetizando su muerte. Acab también en esta parte de su vida se disfraza en la batalla intentando evadir la profecía, pero una flecha al azar lo hiere mortalmente. Y aquí viene el final. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 38 en adelante. Así el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. ¿Se da cuenta? Una vez más, aquí prevalece
la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos el final de un rey en un final de deshonra, en un final de vergüenza. Pero lo que sí se exalta es el cumplimiento de la palabra del Señor. A grosso modo, hemos visto entonces el desarrollo del reinado de Acab. Un rey que no necesitamos inventarnos muchas cosas. La misma Biblia nos lo respalda. Les leo un par de versículos más antes de ir al punto principal de esta enseñanza. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo número 20. Así que, enemigo mío, ¿me has encontrado?, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Claramente usted puede ver cómo el rey Acab prefirió otras cosas menos a Dios. Y ahora el verso 26 dice: la peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Verso 25 dice: nunca nadie se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Ese es el resumen de este hombre rey de Israel. Ahora, vamos a tomarnos los siguientes minutos para hablarles de un suceso que me parece que tiene ahí grandes lecciones para nuestras vidas. El título de ese suceso: la viña de Nabot. Acompáñenme entonces en estos minutos finales de esta meditación bíblica. Dice el capítulo 21, primer libro de Reyes, versos 2 en adelante. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viña, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Aquí, para llegar a entender la historia, yo tengo que explicarle algunas cosas históricas que Israel practicaba. En Levítico 25-23 nos habla lo siguiente: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Esa es una orden que Dios había dado al pueblo de Israel. ¿Qué significaba eso? Que la tierra era una herencia familiar dado por Dios. No era algo que había que comercializarlo. Era un legado, una pertenencia espiritual. Por eso, cuando Acab pide comprar la viña de Nabot, él le responde en el verso 3: guárdame, Jehová, de que yo te dé la heredad de mis padres. Nabot había entendido lo importante que era conservar la ley, el pacto con Dios. Él no estaba viendo una tierra, un terreno, él estaba viendo cómo su familia había respetado una herencia de Dios para ellos. Bajo ese contexto entonces se da esta historia. Acab quiere convertir
la viña de Nabot en otro asunto. Él quiere cambiar, digámoslo así, lo que ha sido una señal de bendición en un deseo o en un capricho. Lo que él buscaba, al parecer, según el texto bíblico, acá era que en lugar de esa viña, él quería poner un huerto de legumbres. De una viña, que era un símbolo de bendición y de pacto, a un huerto común por un capricho real. Y aquí hay que detenernos, hermanos. Porque si hay algo que no hay que comercializar es la fe. Lo que no hay que cambiar son los principios y los valores de nuestra fe, de nuestras convicciones por lo que está de moda o por lo que hay un capricho en nuestra vida. ¿Por qué digo que es un capricho? Porque el pasaje nos dice en el verso 4 que él se enojó que Nabot se hubiera negado, se fue triste, se fue a dormir y no quiso comer. Y eso es muy común. Cuando una persona está molesta, está triste, no quiere ni siquiera comer. Esa es una reacción, llamémoslo así, común cuando una persona está molesta. Pero es una reacción inmadura, una reacción caprichosa, una reacción que se centra en sí mismo, una actitud que está centrada en sí mismo. Ese es el contexto. Luego entra en escena, a partir del verso número 5, Jezabel. Porque Jezabel se entera, ve la actitud del rey y le dice: ¿por qué estás rey? ¿Por qué no quieres comer? Y él le cuenta. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Eres tú ahora rey sobre todo Israel? Y esta es una pregunta que hay que interpretarla, hermanos. Porque aquí Jezabel está cuestionando la autoridad, no solo de su esposo, sino está cuestionando y despreciando la autoridad de Dios a través de una ley que Dios había puesto en Levítico bajo un sistema israelita, y Jezabel no está dispuesta a respetarla. Así que ella va a intervenir y decir: yo arreglo este asunto. Y entonces ella planifica un crimen perfecto. Va a convocar a una falsa fiesta como que si fuera religiosa. Coloca testigos falsos. Y allí acusa a Nabot de blasfemia. Y acto seguido ordena su ejecución. Al parecer, Jezabel tenía una tendencia a ese tipo de acontecimientos. Yo quiero que leamos primer libro de Reyes, capítulo número 18, y observe usted lo que dice el verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Significa que la mentalidad o la tendencia de esta mujer siempre era matar a las personas. Así que claramente vemos ahí cómo Jezabel está tomando el control no solo religioso, sino también el control institucional de Israel. Siguiente escena que vemos en esta historia es que los ancianos de Jezreel, quienes debían de defender la justicia, se terminan sometiéndose a Jezabel y Nabot es apedreado injustamente. Así que Jezabel da el anuncio en el verso número 15.
Leamos el verso 15, dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces, como ve, aquí hay una injusticia. Se asesina y se está robando una propiedad. Es lo que se conoce como el nepotismo. Esta es una palabra que describe la ventaja, la concesión que se le da a favorecer a la autoridad o a familiares de la autoridad para beneficiarlos en algún aspecto. Y eso es lo que se está dando: un abuso de poder, un robo. En el verso 17 al verso 24, Dios interviene, porque hay algo que debemos entender, hermanos, en todo esto, que pareciera que Dios está desentendido de las cosas que pasan a nuestro alrededor, y no es así. Dios interviene porque Dios ve, Dios interviene porque Dios oye, y Dios interviene porque Dios juzga. Entonces en el verso 21 Dios envía a Elías, verso 17, con una palabra de juicio. Y lo más interesante acá es que tanto la profecía de Elías como la de Micaías coinciden, porque ambos le van a profetizar a Acab el final de sus días. Dios nunca se equivoca en lo que hace. Cuando Dios interviene, aunque sea por otra persona, va a coincidir al punto el cual nosotros llamamos se va a cumplir la voluntad de Dios. Luego viene un momento de arrepentimiento, entre comillas, pero realmente ese no es un arrepentimiento genuino. ¿Por qué no es un arrepentimiento genuino? Porque cuando Dios interviene en un arrepentimiento genuino, Dios da misericordia. Pero en este caso no vemos a un Dios que da misericordia porque no hay un arrepentimiento genuino. Así que, hermanos, aquí yo quiero que profundicemos en este final de varias lecciones que es importante que nosotros entendamos de esta historia de Acab y la viña de Nabot. Lo primero que quisiera citar como lección es que la fe que Dios nos da no debe de negociarse. Nabot había entendido que esa herencia física no era algo que sus padres le habían dado. Nabot había entendido que eso era una herencia de parte de Dios, porque él no solo veía una tierra, él estaba viendo una ley de Dios. Y nosotros también tenemos que aprender eso, mis amados hermanos, porque la Biblia dice en Colosenses 1:12 que con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor también a nosotros nos ha dado una herencia. Por ejemplo, la fe. Por ejemplo, el Evangelio. Por ejemplo, la santidad. Y muchas veces nosotros entramos en esa negociación y menospreciamos como hizo Esaú con su herencia de la primogenitura. Y dicen, no, yo prefiero esto que en vez de esto. Hermanos, la verdad no se vende.
La santidad no se cambia, no todo se negocia. Y esto es lo que nos enseña este punto de la historia de Acab y la viña de Nabot. Luego también aprendemos sobre el abuso. El abuso es tan antiguo como Jezabel. Jezabel representa la manipulación emocional. Jezabel representa la presión de autoridad o el abuso de autoridad. Pero también Jezabel representa cómo la religión puede ser usada. Y también Jezabel representa cómo la violencia puede ser disfrazada de justicia, porque ella armó toda un evento. Y Jezabel es una mujer que es citada a lo largo de la Biblia. Jesús menciona a Jezabel en Apocalipsis 2:20 como un símbolo de falsedad. Entonces, quiero que usted y yo aprendamos de que donde Jezabel opera, hoy se habla del espíritu de Jezabel. No es por el espíritu de Jezabel, no es que usted se imagine un espíritu con falda, porque es mujer, no. Cuando se habla del espíritu de Jezabel, se habla de actitudes como cuando una persona comienza a manipular emocionalmente. Cuando usted o yo le decimos a alguien, si no haces esto, voy a hacer esto. Hay manipulación emocional. Esa es una actitud que representa la carnalidad. Pero también cuando hay un abuso de autoridad, cuando yo como padre abuso, representa una carnalidad en mi vida. Cuando yo estoy en una posición de autoridad espiritual, porque enseño la palabra o soy un líder espiritual y utilizo eso para mi conveniencia, esa es literalmente es una actitud carnal. Y cuando yo trato de disfrazar la justicia, esa es una actitud carnal. Entonces, ¿quiere usted saber dónde se manifiesta congregacionalmente o comunalmente esa actitud de carnalidad como de Jezabel? Cuando en una comunidad se quiere levantar la verdad, el evangelio, y hay un grupo de personas que quieran oprimir ese evangelio, ahí opera esa actitud carnal. Otra lección que podemos aprender es acerca del verdadero liderazgo. Acab fue un títere. ¿Qué es un líder títere? Un líder títere es un líder vulnerable, susceptible, influenciado, engañado, atacado, en este caso Acab por su esposa. Pusilánime, que no defendió sus propias convicciones, sino que dejaba imponerse por otros. Un líder maleable que cambiaba de opinión fácilmente por otros. Inseguro, de baja autoestima, buscando la aprobación de otros para sentirse bien. Y es por eso que Acab no intervino en muchas de las cosas. Fue un líder pasivo y eso provocó grandes tragedias en la vida del pueblo de Israel. Cuando vimos la parte en esta historia de la viña de Nabot, una serie de injusticias en contra de Nabot, Dios interviene. Y esto es bien importante que usted y yo lo aprendamos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Dios ve las injusticias, aunque éstas estén disfrazadas. Los ancianos de Jezreel
actuaron legalmente, pero Dios lo llamó asesinato, robo, idolatría, injusticia. Pero los ancianos de Jezreel actuaron legalmente. ¿Por qué? Porque ellos habían sido comprados. Creo que esto nos suena muy familiar en nuestra sociedad guatemalteca, donde hoy en día se habla de la corrupción. Vivimos en una sociedad corrupta. Y hablando de esto, quisiera que leyéramos el siguiente pasaje del Salmo 94, verso 1 al 7. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Y les quiero leer el último versículo porque aquí estamos viendo cómo la gente piensa que Dios no se da cuenta de todas las injusticias. El verso 23, el final de este salmo dice, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Y eso fue lo que le pasó a Acab y a Jezabel, porque su pecado tuvo consecuencias públicas. El pecado no queda oculto. Dios castiga con justicia. Otra lección que podemos aprender es que Nabot fue un hombre que no fue popular, no fue un apóstol, no fue un profeta, no fue un patriarca, no hizo milagros, pero fue obediente, hermano. Fue obediente hasta la muerte. Y por eso, una vez más aquí, entendemos que Dios valora la fidelidad más que la fama. Entonces yo quiero terminar haciéndole las siguientes preguntas y sacar conclusiones. ¿Hay algo en su vida que está siendo tentado a vender algo, aunque Dios dijo que lo guardara? ¿Está siendo tentado con su santidad, con su integridad, con su llamado? ¿Ha detectado usted algunas actitudes como las de Jezabel? Manipula, presiona, impone, controla. Yo le invito a que ore y pida consejo para salir de esa actitud carnal. Otra pregunta, ¿necesita usted valentía para resistir las presiones injustas? ¿Y se está sintiendo como Nabot? Porque Nabot llegó al final de sus días siendo fiel a Dios. ¿Por qué fue fiel Nabot a Dios? Por una razón, porque Dios respaldó a Nabot. Y una última pregunta. ¿Se ha herido o lo han herido a usted con una injusticia disfrazada con algo? Yo tengo que recordarle algo. Dios ha sido testigo de lo que le han hecho. Y Dios va a juzgar esa situación en su tiempo. Y no solo lo va a juzgar. ¿Sabe qué va a hacer? Lo va a vindicar. Es decir, va a sacar la verdad a luz. Así que esta es la historia de un hombre que nos enseña todas estas lecciones y hoy se las traslado en el nombre de Jesús en este devocional y quiero invitarle a que juntos oremos. Padre que estás en los cielos, nos acercamos hoy delante de ti, Señor, reconociendo que nuestra vida te pertenece.
Hoy te pido que nos guardes de vender todo aquello que nos has entregado como herencia. Señor, haznos fieles como Nabot, que prefiramos obedecerte antes de ceder a las presiones. Danos discernimiento también para identificar esas actitudes de manipulación, de presión. Y te pedimos que nos fortalezcas para mantenernos firmes en tu verdad sin dejarnos arrastrar por alguien. Padre, te pido esa valentía para poder resistir las injusticias y las presiones que buscan, Señor, verme fracasado. Recuérdanos que cuando tú respaldas a los que permaneces fieles, tú nunca los dejas avergonzados. Padre amado, te pedimos que si a nuestra vida ha habido una injusticia y que eso ha provocado alguna herida, hoy podamos descansar en tu verdad y en la realidad que tú has visto, tú juzgarás y tú vindicarás. Confiamos que tu luz disipará toda oscuridad de mentira y tu verdad va a prevalecer. Padre, en el nombre de Jesús, me aferro a tus promesas de la herencia que nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.